Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema ¿cómo manejar el dolor? Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre el tema de hoy o conceptos y después haremos una meditación guiada. Desde pequeños hemos aprendido a través de nuestra cultura, nuestras familias, nuestro entorno, a reaccionar de ciertas maneras ante el dolor, a temerlo, a huir de él, a entrar en pánico cuando se presenta, como si fuese algo que no se puede mirar de frente, como si el dolor fuera sinónimo de estar mal. Y no decimos que no, pero vamos a continuar. Y así, cuando sentimos que el dolor se acerca, salimos corriendo, porque es lo que hemos visto hacer a los demás. Pero la meditación propone un camino muy distinto, un camino más amable, más consciente, más humano. Nos invita a hacer algo que parece contraintuitivo, a saludar al dolor. Meditar no es rechazar lo que sentimos, ni tampoco disfrazarlo. Meditar es aceptar, es abrir la puerta a todo lo que ocurre en nuestro interior y simplemente observar. Nos convertimos en testigos, en observadores. Nos sentamos, respiramos y observamos. Y cuando el dolor llega, como una ola que rompe en la orilla, no salimos huyendo. No hace falta. Nos quedamos, lo miramos de frente. Quizás nos hace llorar, quizás nos rompe por dentro, pero seguimos ahí, presentes. Observando los pensamientos que lo acompañan, las emociones que lo sostienen, las sensaciones que se mueven por el cuerpo. No tenemos que desconectarnos de todo por sentir dolor. No tenemos que huir de la vida porque llega un pensamiento que nos dice que nos aislemos. Somos mucho más grandes que nuestras emociones. Porque esas emociones, esos pensamientos, no definen lo que somos. No son nuestra alma. Son el resultado de una cadena de causas y efectos. Reacciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras creencias culturales. Sí, nuestras creencias culturales. Pensadlo. Sentimos según lo que creemos que deberíamos sentir, y esas creencias han sido construidas a lo largo del tiempo, por nuestra familia, por la sociedad, por el entorno que nos rodea. Por ejemplo, cuando alguien muere, creemos que eso es algo terrible, que no debería pasar, que no está bien, pero ¿quién lo dice? ¿Y si también pudiésemos sentir gratitud por haber compartido tiempo con esa persona? O simplemente aceptar que esto, aunque nos duela, es realidad. No se trata de no sentir tristeza, al contrario, se trata de abrir espacio para sentirlo todo. Tristeza, culpa, agradecimiento, amor, todo al mismo tiempo. Porque sí, podemos sentir amor y dolor a la vez, y eso no significa que no nos importe quién se ha ido. Significa que también nos estamos cuidando a nosotros mismos. La pena por alguien que amamos nunca desaparece del todo, se transforma, se suaviza, pero permanece como una parte de nuestro amor. Ese dolor es el amor que esa persona representa para nosotros. Con el tiempo se convierte en una especie de compañía. Y entonces renacemos. Somos un nuevo yo. Yo y esta pena que me acompaña. Aceptar eso es clave. Y la pregunta que surge es, ¿puedo permitir que esa aceptación ocurra? ¿Puedo rendirme a ella sin luchar? ¿Puedo dejar de resistirme a lo que ya es? Y cuando aparece el dolor, es tan grande que va a desbordarnos. Respiramos. Nos decimos, ¿tengo espacio para esto? Porque lo tenemos. Dentro de nosotros hay espacio de sobra. No somos pequeños, somos inmensos.
y el pánico es solo una idea aprendida, un pensamiento que dice que no podemos, pero sí podemos. Y cuando lo vemos así, todo se relaja. Cambiamos la narrativa y de pronto ya no estamos atrapados. Ya no necesitamos correr, comer, beber, anestesiarnos, porque todos esos impulsos también vienen de creencias que dicen que así se supera el dolor. Pero hay otra creencia que podemos adoptar. Podéis atravesar esto sin huir. Podéis sentiros, observaros, respirar y aprender de la experiencia. Y poco a poco, en lugar de asfixiaros, os expandís y la situación se oxigena. La pena forma parte de la vida. Nada permanece. Todo lo que amamos en algún momento cambia, desaparece, se transforma. Pero aceptar esta verdad no tiene por qué arrastrarnos al sufrimiento constante. Porque sí, la pena es inevitable, pero el sufrimiento en muchos casos es opcional. Y la meditación, en esencia, es una herramienta para aprender a sufrir menos. Podemos estar con incertidumbre laboral, emocional, vital, pero si aceptamos que la incertidumbre es parte de la experiencia humana, no tenemos por qué sufrir por ello cada día. Lo mismo ocurre con la rabia. Podemos sentir rabia, claro, pero no hace falta estar enfadados todo el tiempo. Podemos aceptar lo que ocurre, sentir lo que sentimos y seguir adelante, sin hacer del dolor un espectáculo, sin montar un drama para que todos vean lo mal que estamos. No necesitamos golpear puertas, gritar a todo el mundo y encerrarnos. Podemos simplemente observar. El papel del observador no es pasivo, es profundamente transformador. Porque cuando dejamos de identificarnos con el dolor, el miedo o la rabia y en su lugar nos miramos con presencia, con respeto, con calma, ya no nos controlan. Podemos llorar, sentir rabia, tristeza y a la vez mantenernos presentes, en equilibrio, sintiendo todo eso, sí, pero sin que eso se apodere de todo nuestro ser. En resumen, no hace falta convertir cada experiencia difícil en una ceremonia del sufrimiento. Podemos simplemente vivirla, aceptarla y con ello sufrir menos. Ese es, al fin y al cabo, el corazón de la meditación. Como dijo Buda, cuyo camino inspiró estas prácticas. Aunque en este canal no seamos budistas, vamos a comentarlo. La meditación es una herramienta para liberarnos del sufrimiento, para aprender a estar con lo que es, sin pelear, para vivir con más compasión y claridad y más libertad. Ahora vamos a pasar a hacer una práctica de meditación conmigo. Y si surge alguna interrupción, como siempre, no os preocupéis, la meditación consiste justamente en eso, entrenarnos para volver al presente con amabilidad y sin juzgarnos. En esta sesión vamos a meditar también con música, pero más adelante aprenderemos a hacerlo en silencio, sin música, e incluso con los ojos abiertos. Pero de momento, como somos principiantes, vamos a cerrar los ojos y a sentirnos más inspirados con un poco de música. Muy bien, pues vamos a cerrar los ojos, vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración. Recordad que esto es un entrenamiento para nuestra mente. Vamos a buscar un lugar donde sentarnos o simplemente estar en posición de loto sobre el suelo, sobre una alfombra, por ejemplo. Siempre, eso sí, si estamos en una silla o estamos en el suelo, con la espalda recta, relajada pero al mismo tiempo recta. Y si cualquier pensamiento surge en nuestra mente, lo que vamos a hacer es simplemente observarlo. No tenemos por qué imaginarnos ninguna imagen de un pensamiento,
Simplemente es sentir ese pensamiento, ver que está ahí en nuestra mente sin engancharnos a él. Esto significa que no vamos a empezar a pensar el pensamiento que sea, no vamos a empezar a responder a ese pensamiento. Si, por ejemplo, estamos enfocados en la respiración y surge el pensamiento de tengo que llevar los niños al parque, simplemente está ahí, lo sentimos y no nos enganchamos a él. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Simplemente es observar la respiración. Sentimos cómo el aire entra por los orificios de nuestra nariz y cómo sale. También podemos enfocarnos o sentir cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra por nuestros pulmones y según sale de nuestros pulmones. O nos podemos enfocar en las dos cosas al mismo tiempo. Simplemente es ese ejercicio. No hay que respirar de ningún modo concreto, como ya sabéis. Si estamos más estresados, nuestra respiración será más agitada, y si estamos más calmados, nuestra respiración será más calmada. Si nos distraemos, simplemente volvemos con amabilidad a observar nuestra respiración. Este es el ejercicio. Yo voy a estar con vosotros y vamos a meditar sobre unos 10 minutos aproximadamente. Muy bien, pues nos enfocamos en observar nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Si nos hemos distraído ya, simplemente volvemos con amabilidad a enfocar nuestra atención en observar, sentir nuestra respiración. Si nos distraímos, simplemente volvemos a observar la respiración. No nos frustramos o nos enfadamos, simplemente es como un ejercicio, es un entrenamiento de nuestra mente y se trata de aceptar todo lo que venga. No queremos decir con esto que si estamos en peligro lo aceptemos y no hacemos nada, no. Justamente es tomar la mejor decisión, aceptando lo que viene, porque va a pasar, ya está pasando, simplemente es aceptar lo que sea y sentimos esa pausa del observador para tomar la mejor decisión en nuestra vida. A esto es a lo que nos entrena la meditación. Entonces, ocurra lo que ocurra mientras estamos meditando, por ejemplo, que el perrito viene, que llaman a la puerta, si hay que atender lo que sea, se atiende y después regresamos a nuestra meditación, continuamos meditando. Si por ejemplo escuchamos un ruido, estamos en un parque y hay de repente un ruido, que un perrito ladra, simplemente lo escuchamos, lo oímos y seguimos meditando. Seguimos con nuestra atención en la respiración. Simplemente es eso, no es algo fácil. Continuamos enfocándonos en nuestra respiración. Si hoy solo podemos 2 minutos, pues meditamos simplemente 2 minutos. Se recomienda 10-15 minutos todos los días. Si solo podemos 2 minutos o minutos, pues meditamos solamente eso y mañana podéis volver a poneros este audio, este vídeo y meditar por 10 minutos. Yo voy a estar todo el tiempo aquí con vosotros y ahora ya me voy a quedar callada para que podáis hacer el ejercicio vosotros y solamente hablaré para recordaros que tenemos que volver a enfocarnos en la respiración. Muy bien. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale.
Si aparece algún pensamiento que venga acompañado, por ejemplo, de una emoción como tristeza o alegría, simplemente la sentimos y continuamos. Continuamos enfocados en la respiración. Y la espalda, recordad, siempre recta. Relajada pero recta. Esto es algo que cuesta tiempo aprenderlo también. Pero se aprende. No os desaniméis si solo podéis estar 1 minuto centrados o 2 al principio, eso es normal. Todo eso es súper importante, aunque solo sean 3 respiraciones en las que podéis estar centrados, eso es muy importante. No os desaniméis. Se empieza siempre así. Y si hay alguien que tenga muchísima facilidad en estar centrados, fantástico. Esto simplemente es un entrenamiento de nuestra mente. Continuamos enfocando nuestra atención en la respiración. Nos quedan unos minutitos. Vamos a intentar estar súper centrados y recordad que no tenemos que rechazar ningún pensamiento, todo lo contrario, le damos la bienvenida a cualquier pensamiento y simplemente lo observamos, lo sentimos. Observar significa sentirlo, ver que está ahí, pero no es engancharnos a ellos, a empezar a pensar en ellos. Simplemente lo observamos, nos convertimos en observadores cuando meditamos.
Continuamos un poco más. El último minuto. Muy bien, pues vamos ahora a abrir los ojos suavemente. Observamos la habitación donde estamos o el parque si estamos fuera de casa realizando esta práctica de meditación. Y gracias por acompañarme en esta práctica de hoy. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica de meditación y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle también a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.